Porque amamos la vida. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. La defendemos y la protegemos de todas las acechanzas del maligno. Por eso nos complacemos en presentar Mujer, Madre, Hija, Hermana. Con nuestras hermanas Teresa Martínez, Inma Citalán y Araceli Mondragón. Con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Mi querida familia, ¿cómo están ustedes hoy? Un viernes más, un viernes para disfrutar y darle gracias a Dios que nos regaló una semana tan maravillosa, nos dio una semana preciosa. Yo sé que muchos dicen, ¿cómo es eso, Teresa? Si yo tenía dolores, estoy enfermito, estoy pasando por muchas cosas. Pero sí, mi querida familia, todos pasamos por mucho, pero Dios nos dio el don de la vida, la gracia, la bendición que desde que abrimos los ojitos por la mañana, tenemos vida. Muchos no llegaron a nacer hoy. Muchos partieron a su nueva vida. Unos en purgatorios, otros en camino al cielo y otros ya sabemos que pueden ir a otro camino que no podemos, que nuestra fe nos dice que lo que tenemos que saber es seguir la iglesia de Cristo, su mandamiento, la palabra de Dios y eucarística, que es algo que nos estamos perdiendo cuando salimos de la iglesia de Cristo. Y hoy un día maravilloso, sé que mi hermana Irma ya está en sintonía y estamos esperando por nuestra pequeñita Araceli que entre. Hola Irma, ¿cómo estás, mi corazón? Hoy dando la bienvenida aquí a esta bella audiencia de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar y en mi hogar. Hola, querida Teresa, amados hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga una vez más este día viernes, estamos acá, nuestras hermanas Araceli, Teresa y mi persona, para seguir comentando, dialogando esos temas tan importantes que afectan de una manera directa o indirecta nuestra fe cristiana católica. No sé, Teresita, si ya tú presentaste el tema que hoy vamos a comentar. No, porque estaba esperando que Araceli y tú entraran, pero es un tema que está caliente, papa caliente, para algunos porque no están mirando más allá de su nariz, que no están viendo que el hombre es el que destruye el templo de Dios, no Dios. El hombre, y cuando hablo del hombre, estoy hablando del hombre y la mujer, el hombre moderno, la nueva era, todas estas culturas que se quieren imponer, los cambios que la Iglesia de Cristo quiere cambiar, que está escrita 2000 años atrás, que ha llegado, hemos tenido la misa por tantos años, por tantas cosas, y hoy en día muchos de nuestros líderes ahora se creen más grandes que Dios. Nosotros no estamos aquí juzgando, estamos poniendo a poder dialogar para que todos entendamos que yo digo esta frase, Irma, el Señor está purgando su casa. El Señor está permitiendo o está dejando, le está dando soga, como hacen los americanos, a los que se creen que se pueden burlar de la ley. Le está dando soga para que ellos mismos vean el error tan grande, porque llevar a su rebaño a la contraria de la palabra de Dios y la Eucaristía tiene consecuencias graves, y todos lo sabemos. Aquí en María Evangelizadora Radio, no todos somos pequeñitos en la fe. Muchos no queremos mirar las cosas con la verdad porque hemos tomado una palabra que la tenemos ya agotada cuando no sabemos defender el caso, que es juzgar. No juzgue Irma, no juzgue Teresa, no juzgue José. Pero no es juzgar, es traer a la mesa, hablar con la verdad. Y es algo lo que vamos a hacer hoy, no es juzgar, sino hablar con las cosas que están pasando en nuestra iglesia,
la Madre Iglesia de Cristo, que no está correcto, que no debería ser, pero ahora le voy a dar a Irma el espacio para que dé su toquecito hasta que llegue a Araceli. Excelente, Teresa. Pues el tema de hoy, lo que queremos presentarles, dialogar, comentar es sobre la inculturación de la fe. Pero, ¿qué es la inculturación? Me dirán algunos, ¿verdad? Porque quizás ese término pareciera tan sofisticado que no comprendemos qué es. Pues déjenme comentarles, mis queridos hermanos, esto es para ir entrando al tema que queremos comentar, ¿verdad? La inculturación significa entrar en la cultura. Y este tema de inculturación, hermanos, en la Iglesia Católica se ha ido comentando, se ha ido hablando, especialmente San Juan Pablo II lo definió en su encíclica Slavorum Apostolicae. En esa encíclica, el Papa nos decía que la inculturación es la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y a la vez la introducción de estas en la vida de la Iglesia. De ahí viene ese término inculturación, que a veces lo hemos oído, pero nos quedamos igual, ¿verdad? Sin entender mayormente cuál es el significado o el sentido detrás de ese término. Pues aquí nos hablaba el Papa, ¿verdad?, de las culturas autóctonas, es decir, las culturas maternas, las culturas indígenas, especialmente en nuestros territorios, México y Guatemala especialmente, está muy arraigada hasta el día de hoy la cultura maya. Esa es una de las culturas autóctonas que tanto Papa San Pablo se refería en este momento. Y básicamente lo que se pretendió con esta iniciativa es cómo la fe, nuestra fe cristiana católica, iba adentrándose en las culturas indígenas de los pueblos. Sabemos que en América Latina especialmente hay culturas indígenas que todavía hoy en día practicamos, y le digo practicamos porque yo soy de estas mujeres que se autodefina indígena. Yo soy descendiente de la cultura maya de Guatemala. Entonces, todas las culturas, cualquier cultura del mundo tiene una serie de elementos que la integran. Y hablamos de la música, es lo que identifica a un pueblo. El idioma, la comida, la gastronomía es parte de las culturas. La forma de ver la vida, la forma, la vestimenta. Ustedes se han dado cuenta que he visto algunas veces, no uso la indumentaria tradicional de mi localidad. Y eso es lo que a mí me identifica como una mujer indígena de la cultura maya. De esta región donde. Y así también está la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de ver el mundo. Es lo que se llama la cosmovisión. O sea, cómo una persona puede ver el mundo y puede verse reflejado en ese mundo en donde estamos interactuando. Todo muy bien, pero ya cuando estamos hablando de la espiritualidad, en ese sentido de la fe católica, pues obviamente se nos ha traído la fe cristiana. Este es un proceso, hermanos, de cómo muchos indígenas defienden su forma de ver la vida y no han querido aceptar la fe cristiana católica. Hoy en día, acá en mi país, por ejemplo, muchos se denominan que tienen una espiritualidad maya. Así se identifican. O sea, ellos no van a la iglesia, no creen en lo católico, no creen en lo protestante. Ellos siguen teniendo su propia forma de creer. Y es un derecho. Y aquí otra vez vuelve el tema de Naciones Unidas, mis hermanas, porque hay un documento que Naciones Unidas emitió
en el 2007, que es una declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Y uno de esos derechos es la espiritualidad, que los pueblos indígenas tienen que practicar su forma de espiritualidad, su creencia. Y es de esta cuenta que vemos en Ecuador, que están los pueblos indígenas celebrando el sol, que el sol para ellos es una deidad muy importante, y hacen danzas y todo eso, y entonces todos celebran los pueblos originarios. Lo mismo vemos en Bolivia, lo mismo vemos en algunas comunidades de Venezuela, de Colombia, México y pues en mi país, acá igualmente. Entonces, quienes practican esa espiritualidad maya, por ejemplo, en México y en Guatemala, pues tienen sus ritos propios específicos. Entonces, antes de iniciar una actividad importante, pues se hace una invocación. Y al menos lo que yo he visto, mi experiencia en mi país, se pone en el lugar, se decora con flores en un círculo con flores de diferentes colores, velas de diferentes colores. Normalmente se usan 6 velas. Cada color representa algo, desde el amanecer, que es el amarillo y la salida del sol, hasta el anochecer, que es el color negro. Pero también está el verde y está el azul, que es la esperanza y que significa el corazón de las culturas. O sea, tiene toda una simbología, que no es el tema que yo les quiero trasladar. Pero el punto es de que tienen su propia forma de creencia, de creer. Y por supuesto nosotros en la espiritualidad, en la fe católica decimos Yahvé, pues los pueblos tienen su propia denominación. Por ejemplo, acá le dicen Ajau, el Ajau, pero luego se refieren al corazón del cielo, al corazón de la tierra, y toda una serie de formas cómo se expresa esto. Obviamente, mis hermanos, cuando nosotros conocemos la fe católica y la abrazamos, pues es lo que dice la palabra de Dios en la conversión. Las renuncias, renunciar a todo el pasado, abrazar la fe y tomarla y practicarla, ¿verdad? Es lo que en mi caso, por ejemplo, y en mi familia ha acontecido, ¿verdad? De que todos somos católicos, con excepción de 2 que son protestantes. Sin embargo, todavía estas prácticas culturales están muy arraigadas en algunos pueblos que son totalmente originarios o indígenas. Y es el caso de lo que hoy queremos hablarles, mis hermanas, de justamente de lo que pasó y que ha despertado ciertos comentarios de la propuesta que hizo la diócesis de San Cristóbal, Chiapas, de incluir ritos mayas en la misa. Entonces, cuando oímos esto, decimos, bueno, espera, ¿qué pasa? ¿De qué se trata todo esto? Déjame entenderlo, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, yo católica, yo respeto y yo amo lo que a mí el Señor me ha permitido conocer, el caminar que yo llevo hasta este momento. Y lo hemos compartido en otros temas, hermanos, cuando hemos hablado sobre el sincretismo. ¿Verdad? Que esto es, una cosa es inculturación de la fe y otra cosa es el sincretismo. Son 2 cosas muy distintas que no debemos de confundirnos porque cada una tiene un sentido, ¿verdad? Entonces, hoy lo que estamos hablando es una práctica de la inculturación de esa fe católica en la cultura mexicana autoidentificada como cultura maya. Y entonces hay toda una propuesta del obispo ahí de San Cristóbal en donde se incluyen ciertos ritos, y es ahí donde nosotros diríamos, bueno, ciertos ritos, ¿verdad? Pero que ahí es donde empieza ya nosotros con esa mente de ver, juzgar y actuar, ya empezamos a pensar, ¿verdad, Araceli, Teresa, sobre este tema? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Porque también nosotros hemos aprendido que la liturgia de nuestra Santa Misa es la liturgia.
que ha sufrido alteraciones, modificaciones, adaptaciones a los tiempos actuales. Eso es muy discutido, mis hermanos. Es bastante, y igualmente lo hemos discutido porque ahorita en todo este río revuelto, que hay de todo, donde estamos nosotros como iglesia también divididos, porque déjenme decirles que ahorita tenemos varios temas, y se suma este otro tema de la incorporación de ritos mayas a la Santa Eucaristía. Hay todo un debate ahí con los sacerdotes de la misa de siempre, la misa tridentina del Concilio de Trento, que todavía sigue vigente, es legal, es lo que el Señor nos dejó instituido, versus la misa del Novus Ordo, que hoy es lo que vemos y es lo que más abunda. Y hay toda una discusión ahí entre los sacerdotes que son tradicionalistas con la forma como el día de hoy la misa se está llevando y la incorporación de unos elementos que se dice que son actuales, que se dice que es para inculturizar también la fe. Y entonces hoy vemos la misa africana, en donde se entra bailando con los instrumentos que identifican a esa cultura. Vemos cómo pues, los sacerdotes han tenido que a veces aceptar o también ellos inculturizarse para tener esa aceptación en la cultura. También vemos, comparto, hace un mes, un obispo de aquí de mi ciudad fue nombrado para ir a otro distrito acá dentro de Guatemala. Este obispo indígena, 100% habla el idioma propio de su lugar, y fue nombrado a otro distrito, un distrito 100%, bueno, no 100, tal vez 98% indígena, que hablan el mismo idioma de este obispo. Él, cuando se iba a ir, estaba con mucho temor y le empezó a dar duda, porque en ese otro distrito hay muchas muestras de sincretismo y de cosas que a criterio de muchos no son las que deberían de suceder en una misa. En estos lugares la gente va a la Eucaristía, pero también se hace el rito maya afuera de la Eucaristía e incluso en algunos lugares adentro de la Santa Iglesia Católica. Entonces este obispo tenía mucha pena, de hecho seguimos orando por él, porque él no está de acuerdo con esta forma y él va a ir con pasos muy cuidadosos y cautelosos a llevar lo que debería ser. Entonces esto no es ajeno, hermanos, en nuestros pueblos lo que está pasando sobre esta incorporación de estos ritos, que todos dirían, bueno, está bien, porque entonces ahí la misa es más alegre. Por ejemplo, la incorporación de la marimba, ¿verdad? Los cantos en marimba. Bueno, podría ser que esté bien, pero al menos lo que dicen muchos, que qué clase de ritos podríamos, porque tal vez un rito católico, para mí como católica significa algo, pero para alguien de Cuba puede significar un rito propio de la cultura, otra cosa. Encender una vela negra, por ejemplo, ¿qué significa para nosotros? Mientras que para ellos encender las velas negras es normal y significa algo. Entonces, yo me imagino esa misa y la incorporación de esos ritos mayas, pues a lo mejor hasta un simple detalle podríamos decir, de cambiar las velas blancas por velas negras, porque eso sería la incorporación de los ritos de ellos, de quienes practican esta cultura, o la música. Vi una procesión de ofrendas, Teresa, en donde en la procesión de ofrendas entraron bailando al ritmo de la marimba y querían seguir bailando y el monseñor les dijo, paren, en pleno rito, porque no era del agrado del monseñor. Bueno, pues el monseñor dijo que no era una forma que debería de hacerse. Pero entonces, hermanos, realmente estamos viviendo tiempos críticos en donde de todo se quiere entrar. Bueno, entonces llevemos la bandera y cambiamos el color del mantel que cubre el altar
y pongamos un mantel de colores y pongamos las velas mayas de colores. O sea, lamentablemente estamos viviendo una crisis compleja, una división, porque la misma división se está dando dentro de la iglesia, hermanos. Entonces aquí es donde nosotros quisimos comentar este tema, porque pues parte de nuestra radioaudiencia, nuestros radiocreyentes, hay mexicanos, hay guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, de Colombia, de Cuba, de la República Dominicana, de todos lados. Y tenemos que tener un criterio, pero sobre todo una información, y tenemos que tener un criterio informado de lo que está pasando. ¿Qué sí es bueno y qué no es bueno? Lo que sí tenemos que tener claridad, hermanos, es aferrarnos a la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ahí está nuestro tesoro. Cualquier duda que tengamos, allí está. Justamente una palabra, una cita bíblica de mis hermanos, que es la primera estaba leyendo Colosenses. ¿Dónde tengo la cita? Creo que sea la porque se fue el separador. Pero tenía la de Colosenses 2:8. 2:7-8. Justamente Teresa, no sé si tú tienes la cita ahí. Por favor. No la cogí porque estaba al justo tiempo. Pero quiero agregar, mientras Irma busca Colosenses 2:7-8, esto nos vino a la atención por un programa de un hombre que ama mucho a Dios. Un hombre que tiene un programa que se dice Conoce, ama y vive tu fe. Luis Román, un caballero de Dios que defiende su iglesia. Y él trae, como estamos haciendo nosotros, a un criterio para informarnos que hay cosas que están incorrectas y hay cosas que están correctas. Para mí todo esto es nuevo. Lo he aprendido con muchos de mis hermanos y hermanas en la iglesia, las diferencias, cultura y los indígenas, qué es lo que hacen, gracias a un amigo David, y mucho porque en los Estados Unidos las primeras dos razas que abundábamos en los 50 eran los puertorriqueños y después llegamos los cubanos. Después cuando empezó a llegar diferentes culturas de diferente inmigración, empezamos a ver cuando teníamos tradición, que eso es lindo porque en la iglesia lo hay, que está la fiesta, especialmente en los Estados Unidos, el Día de Acción y Gracia, cuando todas las culturas nos juntamos, vamos vestidos con los vestidos de cada país y lo que se les celebra a cada país, pero no cambiamos la liturgia, no se cambia la palabra de Dios, no se cambia lo que, como dice Luis, ¿qué le pasa a este cardenal? No pudo tener conversión y ahora quiere cambiar todo, una reforma que santos de siglos atrás y papas de siglos atrás llegaron a través del Espíritu Santo de Dios a formar y poner todo lo que es, no solamente la primera misa, la tridentina, sino la Novus Order, para llegar a un acuerdo. Me recuerda, Irma, cómo se criticaba en los tiempos de antes, porque el sacerdote en la misa tridentina no daba la cara al público y porque no se hablaba en el idioma del país, del pueblo. Aquí tenemos parte de toda la destrucción que queremos tener, porque como dijo mi amigo Luis, aquí es la iglesia sinodal nueva, con el triángulo de la jerarquía de la nueva era. Sí, ya hace como 4 años atrás fui a una misa, me gusta esperar el año nuevo en la iglesia para dar la bienvenida a Dios que me da el nuevo año, y normalmente en la cultura norteamericana de tradición es que empiezas con la misa Novus Order en el año viejo y empieza en la nueva año con la misa tridentina. Y me acuerdo que no pude ir a la misa porque me quedaba muy lejos y fui a un pueblecito cerquita de mí que hay mucha persona afroamericana y me quedé sorprendida, Irma. Una cosa es que tú incluyes, como hicieron a la hora de poner tus ofrendas, que las canastas eran tejidas
que venían de África al estilo de su tradición. Y todas las mujeres y todos los feligreses que estaban presentes traían su ropa cultural. Pero el padre no quitó la tradición de la misa. El padre no incluyó los ritos de ellos, lo que hacen, solamente las canastas para recibir las ofrendas, que creo que no es una cosa, no está cambiando la liturgia. Lo único que encontré diferente es que en la mesa sagrada pusieron en cada punto, de 2 lados estaba la Santa Hostia y de los otros 2 lados, en cada esquina estaba el cáliz. Y tú tenías que ir tú personalmente. Ahí sí vi un cambio que no estaba acostumbrada a la misa que yo he crecido. Y he visto los cambios en los últimos 10 años, y todo lo hemos visto. Me gusta como Luis le habla al cardenal. Y estamos viendo desde la Pachamama que entró en el Vaticano y se celebró, ¿qué lo que fue? Una santa, no, es un ídolo pagano. Y lo pusieron como decir, tierra sagrada, ¿no? Hemos abierto muchas puertas y estamos abriendo muchas puertas que el que quiere seguir, porque no hay por equivocarte. Irma acaba de decir, como ella, que sí tiene la palabra, que conoce como indígena las 2 tradiciones. Ella conoce su fe y camina como el Señor le enseñó, y la tradición de su cultura. Pero no quiere decir, en Cuba en las misas no se hace nada de África, ni las canciones ni nada, se sigue lo normal, y eso nunca se impuso en Cuba. Lo más que he oído en una iglesia aquí, que el tono de la música es como danzón, suave, para que no sea tan alto. Pero ni los salmos los cantamos hoy en día, que es lo que va adecuado a la misa. Estamos poniendo canciones populares que no tienen nada que ver con la misa del día. Lo que a mí me da tristeza, todos estos cambios y que se imponen todas estas cosas, que es tradiciones lindas, que debería estar después de la misa, vayan al centro parroquial y celebren toda su cultura con su ropa, con su música, con sus comidas, porque a mí me encanta la comida de cada país. Y así no nos intercambiamos las ideas de las culturas, pero la misa debería ser misa. Me duele que el obispo de Trento quitara las misas tridentinas, que el obispo de Nueva las está quitando, pero todo esto que va contra lo que siglos atrás se puso, sí va a entrar ahora, porque Kumbaya, estamos bailando todos en el merengue, en el reggaetón, y ahora en todas estas culturas. Dios mío, si no hay que cambiar, el mismo cardenal se contradice, que no hay que agregarle a la misa. Y entonces, ¿por qué le está agregando todo esto? Para complacer un grupo. Cristo no vino para complacer un grupo, Cristo vino para hablarle de su Padre, hablarle la verdad, hablarle de lo que vamos a tener vida y vida eterna. Hablar como que lleguemos todo a lo mismo. Si cada uno vamos a poner las opiniones, los derechos, lo que yo quiero, ahora vamos a poner la bandera de todos los colores en las misas. Vamos a dejar que todo el mundo haga lo que da la gana. ¿Qué falta tenemos? Tenemos que orar, ayunar por nuestros líderes. Esta nueva iglesia sinodal o nos rompe, nos desbarata en pedazos, o vamos a seguir pequeña, como dijo Benedicto XVI, 25 años atrás, que un día vamos a reducir pequeñito, pero vamos a hacer la iglesia de Cristo,
no una iglesia formada nueva, no una iglesia con Pachamama, tradición de Maya, tradición de Afro, de Cuba, de no sé quién, de no sé cuánto. Yo aquí miro a Jesucristo en esa cruz, que fue el que murió por mí. Yo no voy a mirar a ninguno de estos hombres caídos. Yo voy a orar por su conversión. Voy a orar por su conversión porque eso es lo que me pertenece a mí. Ayunar y orar por la conversión de nuestros líderes que quieren cambiar la iglesia de Cristo de Dios para estar en el kumbaya, como se dice en inglés, primero, y segundo, darle a los protestantes lo que quieren, a los musulmanes y no sé quién más, y al LGBT, que es lo que estoy mirando. Me escribe un padre que le hablé, que por favor hiciéramos una firma para que el padre James Martin no le hablara a los jóvenes en Portugal en la jornada juvenil. Mi palabra y mi expresión fue too late, muy tarde. Eso se tenía que hacer mucho antes. Y quien tiene el derecho de pararlo es el Papa. Y él está en el Vaticano con mucho rango. Oremos por los líderes de nosotros. Yo no conozco mucho de las tradiciones de los indígenas. No puedo aplicar más de lo que yo, porque no conozco, por eso que está Araceli, Irma, pero no estoy de acuerdo. La liturgia no se cambia, pero sí podemos quitar la misa tridentina en las diócesis, podemos prohibirlas, que somos ahora tirados de 2 y 3 horas para poder llegar a ellas, pero podemos incluir unos cultos que no tienen que ir ahí adentro. Para mí es súper ofensivo. La tradición se debería llevar fuera de la liturgia, celebrarla como es, tradición fuera de la liturgia. Mi querida Araceli, bienvenida. Gracias, aquí escuchándolas y definitivamente es preocupante lo que está pasando. De hecho, con Irma estábamos, era Magali y Maribel también, estábamos hablando precisamente de lo que está pasando. Y yo recuerdo haber tenido una reacción que dice así porque se quedó todo en texto. Y parece que ahora todo lo que se te ocurre es bueno. Ya parecemos sectas protestantes. Lo que sea por complacer a una región o a un cierto grupo de personas. Y realmente no se trata de que la iglesia se adapte a mis creencias, sino más bien adaptarme a la tradición y santa palabra de la iglesia que Cristo fundó. Porque bien sabemos que la iglesia, la Santa Madre Iglesia, es de tradición cristiana, no tradiciones paganas. La Santa Misa, el rito de la Santa Misa, vino a ser agraviado por el Vaticano II cuando se instituyó este nuevo rito de la Novus Ordo, que es en la que yo crecí y en muchos de nuestros queridos hermanos han crecido. Ok, de acuerdo. Hay muchos sacerdotes que han crecido también dentro de esto. Su formación ha sido dentro de la Novus Ordo. No conocen lo que es la misa tradicional, no conocen el rito en latín y son realmente enamorados de la Santa Eucaristía. Creen que Jesús está vivo, presente y real en la Santa Eucaristía. Pero eso no quita que también muchos otros están cometiendo muchísimos abusos litúrgicos. Y se nos olvida que la iglesia es una, no unas. Una santa, católica y apostólica. Es la única que tiene constancia de apostolado desde Pedro hasta ahora el Papa actual, que es el Papa Francisco. ¿Okay? Creo que nos estamos siguiendo mucho al sentimentalismo y me permito denunciar ahorita en este momento, mis queridos hermanos, que parece que también estamos cayendo en una muy mala práctica y parece que queremos competir con los protestantes. Queremos andar imponiendo manos por todos lados, queremos hacer oraciones de sanación y liberación. Ahora ya todo el mundo piensa y cree que debe y puede hacerlo. Y creo que no estamos leyendo el catecismo de la Santa Madre Iglesia y tampoco estamos leyendo la palabra de Dios. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Bien mencionaba nuestra querida Irma, y si me permites, Irma, voy a leerla.
Colosenses 2, 7, 8, que dice, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas. Pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Vamos a tener que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo. Sí, la palabra de Dios dice que muchos, nuestros hijos, nuestras hijas serán profetas, hablarán en lenguas, pero ¿qué es lo que es real y qué es lo que no es real? ¿Qué parte de todo esto en mi vida es fantasía? ¿Qué otra cosa puede ser enfermedad? Cosas que yo veo, pero que no son reales, ¿verdad? Cosas que me invento o también dones del Espíritu Santo de Dios. Normalmente, cuando tú tienes este cierto tipo de revelaciones divinas, siempre eres sometida a un guía espiritual. No es para que tú, si tienes sueños, lo andes contando a todo mundo y crean que no, que por ti, tú te estás haciendo profetisa, lo que sea. No, porque el demonio también tiene dones y también te hace creer. Hay un libro muy hermoso que se llama Combate Espiritual, que te ayuda a entender lo que es humano, lo que es de la carne y lo que viene del Espíritu Santo de Dios, pero también lo que viene de los malos espíritus. Es muy importante que nos dejemos guiar por el catecismo de la iglesia, por la santa palabra de Dios, y no me quede solo con el sentimentalismo de lo que me dice Irma, Teresa o Araceli. Muchas veces, triste y lamentablemente, estamos siguiendo personas que buscamos el don de conocimiento, que si esa persona lo tiene, lo divulga o cree tenerlo, pues yo ando siguiéndola por todos lados, porque yo quiero saber lo que me pasa o lo que me pasará. Entonces ya estamos cayendo en malas prácticas de adivinación también. ¿Es correcto lo que estoy haciendo y lo que estoy buscando? ¿Realmente me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios? No, hermanos, por favor, amemos la Santa Misa, tengamos la reverencia con la Santa Eucaristía, no compitamos con los demás. Tenemos la riqueza más hermosa que no se puede comparar con nada de lo que está fuera de la iglesia. Pero triste y lamentablemente están atropellando la sana doctrina. Y nosotros tenemos que hablar. Nosotros tenemos que defender lo que es sano y lo que es bueno. Y vamos a tener que tener mucho discernimiento. Le contaba a Irma que yo fui a la parroquia que está cerca de mi casa, que recientemente tuvo cambio de sacerdote. El sacerdote no habla español, entonces se le pidió a la comunidad hispana integrarse a la comunidad americana en lo que llega un sacerdote que habla español, que en realidad nosotros somos los que deberíamos de aprender inglés, ¿verdad? Pero y aún así nos quejamos porque el sacerdote no se esfuerza por hablar español. Pero bueno, este sacerdote, justo en el momento de adoración, en el momento que las personas acaban de comulgar, están en adoración profunda, muchos otros no, muchos otros ya tienen el chicle y la pastilla para el mal olor y ya le andan sobando la pierna a la pareja. Vamos a ser honestos, hay muchos atropellos que están pasando. Justo en este momento donde es un momento de adoración, un momento íntimo, un encuentro personal con Jesús Eucaristía para decirle que lo amas, que es tu todo, es algo personal, no es una alabanza en alto que todo el mundo escuche, no, es algo muy íntimo, muy tuyo, eres tú y él y tú en ese momento. El sacerdote se le ocurre comenzar a hablar que
muchos se le habían acercado y habían dicho que por qué en la Santa Misa se escuchan solamente cantos tan aburridos. Mira nada más, qué atropello. Y a él se le ocurrió ponernos gozosos y comienza a aplaudir y a tararear una alabanza protestante. Y le pide como si fuera un concierto, y yo le digo a Irma y a Teresa, pareciera que son artistas o cantantes frustrados, que en realidad su carrera era otra, pero que quieren desarrollar como quiera el talento del canto acá. Comienza a corear de un lado, luego en medio y luego el otro, como si estuviese en un estadio de fútbol o en un concierto, y el protagonista es él. ¡Qué pena y qué tristeza! Y oro mucho por este sacerdote para que realmente le dé la reverencia a quien tiene reverencia. Porque ahí no es para que se hable de lo buen sacerdote que es, de lo entretenida que es la misa. Y es que ese es el error en el que estamos cayendo. Que los cantos son aburridos. Los cantos no son aburridos. No son aburridos, son reverentes. Reverentes para quien toda reverencia, honor y gloria merece. Comienzan a aplaudir, a cantar y a corear esta alabanza que él en primero decía las estrofas e invitaba a cantar como si esto fuera un concierto. Yo me quedé arrodillada, adorando al Señor y solo pidiéndole perdón por lo que estaba ocurriendo en este momento. En una misa anterior se ocurrió prácticamente decir que todos vamos al cielo, no importa, protestantes, testigos de Jehová, todo mundo. Y digo, wow, Señor, a esto estamos llegando. Sacerdotes con mentalidad totalmente liberal, muy actualizados al mundo, pero desactualizados de la verdadera doctrina. Oremos por los sacerdotes, porque yo sí he dicho a mi querida hermana que son el puente entre el cielo y la tierra. Y si no hay sacerdotes, buenos sacerdotes, ¿quién consagrará? ¿Quién nos traerá a Dios para que Él nos revista con su amor? Así es, mi querida Araceli, Araceli, justamente eso, esa es la actitud que tenemos que tener, ¿verdad? De orar, orar, orar. Lamentablemente estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de división dentro de la iglesia, pero recordemos que han sido también revelaciones que nuestra Madre María ha dado sobre estos tiempos difíciles que ya estamos viviendo. No es que va a pasar, no, lo estamos viviendo, lo que tú has explicado, lo que hemos estado viendo en los medios de comunicación, lo que las mismas críticas que tal vez que hemos visto de parte de otros, muy duras a veces, respecto al Papa Francisco, ¿verdad? Pero lamentablemente así de convulsionado está ahorita estos tiempos. Y justamente hoy, mis queridas hermanas, que estamos celebrando al santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes, yo creo que es aquí donde nosotros, como cristianos católicos, que estamos conscientes de esta realidad, debemos unirnos y rezar por este sacerdote que nadie apostaba, porque hoy nos contó la historia en la Eucaristía el Padre, cómo fue que el santo cura de Ars llegó a ser santo, ¿verdad? Era un sacerdote que sus hermanos, cuando estaban en el seminario, no daban nada por él, y lo mandaron a refundirlo a un pueblo sumamente lejos de las ciudades porque no servía ese sacerdote. Así era lo que se percibía de él. Sin embargo, él, con esa entrega, con ese seguimiento a Cristo, es lo que hoy es el santo de Ars, que es el patrono de los sacerdotes. Así que hoy tenemos una tarea como hijos de Dios, como seguidores de Dios, como almas consagradas a María y a Jesús, de orar, orar y orar por esos sacerdotes débiles
por esos sacerdotes infieles, por esos sacerdotes perseguidos, encarcelados a causa del evangelio. Porque hay de todo, hay sacerdotes que defienden a capa y espada la doctrina tal cual es. Esos sacerdotes de la fraternidad San Pío X que son tan perseguidos y a veces amenazados. Pero también hay cosas buenas, mis hermanas, porque justamente en otro programa de Luis Román presentaban al padre, ¿cómo se llama? El padre Rubio, que justamente es el director de la Fraternidad Sacerdotal de América Latina y que justamente está aquí en Guatemala y hemos tenido nosotros el privilegio de estar en las Eucaristías con él aquí en mi ciudad porque él viene de vez en cuando a celebrar la misa tradicional. Pero lo que comentaba él de la Catedral de Chiquinquirá, donde se celebró la misa tradicional, o sea, eso también hay que comentarlo y hay que decirlo, a que no todo está perdido, que hay pequeñas batallas que se están librando y ahí es donde debemos de seguir nosotros viendo esa realidad, juzgándola positivamente desde la fe, pero también actuando, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados y decir, es que así son los tiempos, así es, estos tiempos así son, pero nosotros como cristianos, católicos, convertidos y seguidores de Cristo, debemos seguir dando esta batalla, hermanos, donde no veamos como normal que ahora suceda lo que tú estabas explicando, Araceli, que no veamos como normal que ahora el mantelito del altar del sacrificio sea de colores y que ya veamos como normal que en las iglesias de América Latina, donde hay pueblos originarios, vayamos a ver las velas de colores y los ritos, que de verdad no sabemos qué ritos, porque dicen que son algunos ritos que no sabemos cuáles van a ser, y definitivamente lo que traía también Teresa aquí de la vez pasada, de esta escultura de la Pachamama, ese abuso litúrgico que también se dio en México, una hora santa con la escultura de la Pachamama y Jesús sacramentado. O sea, esas son aberraciones que nunca nos hubiésemos puesto a pensar que se fuera a dar en nuestros templos. Lamentablemente hoy se están dando, hoy lo estamos viendo, pero es aquí donde estamos nosotros, donde no debemos solo de verlo y que sea normal y que vayamos a la hora santa a adorar a Jesús con esto, pues, con esta incorporación de estos ritos o elementos propios de las culturas que totalmente salen. O sea, yo sí soy respetuosa de esto, mis hermanas, pues respetemos. Si alguien no cree lo que nosotros creemos, pues lo respetamos. Y yo he asistido a esos ritos mayas acá, como observadora, lo he visto, y pues si ellos creen que eso es lo correcto, cuando podamos tratar de entrar y hacer que las personas vuelvan al camino correcto, bueno, pero a veces, hermanos, es tan complicado. Al igual con otras culturas, por ejemplo, le compartí a Araceli también en una reunión laboral que tuve, yo explicaba y exponía que estos tiempos para mí ha sido de apropiarme y de crecer espiritualmente en la fe católica. Y luego me decía una colega, yo también hice lo mismo que tú, estoy en esos tiempos metiéndome, pero lo mío es el budismo. Entonces me quedé yo así como que wow, porque es una mujer que estuvo en un colegio de monjas, recibió toda la educación cristiana católica y hoy está metiéndose en la cultura y en la espiritualidad budista. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí son casos que yo los veo perdidos porque es una cultura ajena, una espiritualidad budista, un feminismo perverso de los que estamos viendo hoy, que andan con los pañuelos verdes las mujeres defendiendo sus derechos y sus cuerpos. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, es ya, ¿para qué vamos a gastar saliva? Porque vemos que ya están, solo seguir orando, pero por supuesto también nosotros, a nivel de nuestras familias, a nivel de nuestras comunidades,
También debemos, lo que estamos haciendo ahorita, informar de lo que está pasando, pero formarnos también en lo que es la doctrina católica, conocer más, estar unidos a Cristo, ¿verdad? Porque solos lo estamos viendo que no podemos. Necesitamos comunidad, necesitamos hacer iglesia, necesitamos conocer más y más la palabra de Dios y llevarlo. Aunque, como dice, el que persevera al final se salvará. Y esa iglesia pequeña que yo sí lo estoy creyendo, Teresa, que cada vez la iglesia se va a hacer más y más pequeña, porque vemos hoy tantas desviaciones de la iglesia católica. Lo veo aquí en mi ciudad, noches de adoración que no son noches de adoración, de lo que uno se imaginaría que va a ser. Una jornada recién sobre todo un día, 24 horas de adoración, que bueno, yo no quiero juzgar, es el Señor que va a juzgar si le agradó o no le agradó. Y lamentablemente estamos cruzando elementos de la fe protestante, estamos cruzando elementos de otras religiones, bueno, o sectas, ¿verdad? Porque eso no se puede llamar religión, son sectas con tal de complacer nuestras emociones, de que sintamos bonito, de que nos sintamos gozosos, de que nos sintamos cool, dirían allá, ¿verdad? Eso es lo que estamos llegando, lamentablemente. Y tristemente hay sacerdotes que están cayendo a todo esto, con tal de que su feligresía esté complacida y siga perseverante. Entonces, oremos por esos sacerdotes y oremos por toda nuestra Santa Iglesia Católica. Teresa. Tengo un escrito que lo escuché un día y quería compartirlo con ustedes, porque en las redes sociales, cuando uno de nuestros sacerdotes que sigue la doctrina, que sigue la palabra de Dios, que tiene respeto a la Eucaristía, al altar y todo, es totalmente escupido, que es aburrido, que es de todo. Y me gustó esto que escribieron un día a un supuesto sacerdote que estaba acusado de ser pedofilia, que no fue declarado inocente, pero la prensa después no anunció que fue declarado inocente. Y los católicos nos creemos toda esta mentira, nos la chupamos y en vez de defender y buscar, nos defendimos. Pero me gustó el escrito que le puso una persona. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Tenemos hoy en día, y lo voy a decir porque tenemos que hablar con la verdad. No tengo que decir que lo voy a decir con todo respeto, porque yo respeto desde arriba hasta abajo. Pero cuando se le falta respeto a Jesucristo, que es su iglesia, no es la iglesia del Papa, no es la iglesia de los cardenales, no es la iglesia de los obispos, no es la iglesia de los sacerdotes, ni de las monjas, ni de nosotros. La iglesia le pertenece a Jesucristo, que es la de él, de nadie más. Tenemos sacerdotes por vocación y tenemos sacerdotes por profesión. Y no podemos echarle culpa solamente a los sacerdotes, porque nuestros cardenales y nuestros obispos andan patas arriba, mondongo abajo. ¿Cómo es posible que quiere ahora hacerse el más santo de los santos y cambiar la liturgia a su manera? Tengo un amigo que vino al retiro de Rama de María y hoy en día, en mayo, terminó ordenándose diácono. Y él lloró mucho frente a mí en una reunión que teníamos con los frailes. Lloró, un diácono joven. Me dice, Teresa, mi dolor más grande es que empezamos 40 y terminamos 9. Y de esos 9, 2 solamente respetamos la liturgia, respetamos todo lo que tiene que ver de la Madre Iglesia. Los demás están en la nueva era. Nuestros 2 maestros de edad mayor, sacerdotes,
todo era liberal, todo era lo que va el mundo. Yo le he hecho culpa a James Martin, la posición que tiene en el Vaticano tan grande, un hombre que se declara homosexual siendo sacerdote. Yo no sé si él lo practica o no. Ahí no puedo llegar. Yo no estoy jugando esa parte. Estoy juzgando. Ama todo lo que tiene que ver con esta nueva ola que tiene el abecedario completo. Ya sabemos lo que es. Ama el arco iris en las mesas sagradas. Quiere que la Biblia se reforme. Quiere que la palabra de Dios se reforme. Quiere que incluyan los homosexuales actuando en su sexualidad, que la palabra de Dios condena, igual que el fornicador, el que está soltero, el que no está casado por los sacramentos, está fornicando. Así, claro como el agua lo dice. Entonces, si a él lo dejan tener una posición grande en el Vaticano, y ahora le va a hablar a nuestra juventud, ¿quién son los culpables? Los líderes, desde el Papa hasta abajo, que se lleve la Pachamama y se le dé un rito en el Vaticano, ¿quién tiene la culpa? ¿Nosotros los pequeñitos? No. Que llevamos el Corán y lo ponemos en la mesa sagrada, ¿cómo es eso? ¿Quién tiene la culpa? Que alabamos los musulmanes y ahora es competir con los protestantes para dar más que los protestantes, para llenar las iglesias en masa. Cristo no estaba en la masa. Cristo se apartaba de la masa. Cristo dijo, cuando él hablaba en parábolas y lo hablaba fuerte y duro, él no le interesaba si te quedabas o te ibas. Él lo que le interesaba es que tú respetaras a su padre y la palabra de su padre. Pero la Iglesia Católica no se queda en la palabra. La Iglesia Católica es eucarística, que nuestros hermanos nada más creen en la palabra. Quien formó esa palabra fue la Iglesia Católica. La Biblia está en Israel, en las manos de los franciscanos. ¿Hasta dónde vamos a seguir siendo católicos que no tenemos amor por defender nuestra fe? Que no defendemos los ataques que nos están cayendo arriba, que nos quedamos un laico consagrado como nosotros, como los que sirven aquí en María Evangelizadora Radio, hay que declarar la verdad, guste a quien no le guste, porque esto es horrible, esto va todo contra el rito. Hoy en día tienes que tener los oídos abiertos. Claro, cuando el sacerdote está consagrando la Santa Hostia, porque muchos de ellos no la consagran con la palabra correcta, y si no está correcta, tú no recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. Pidamos que nos den exactamente las palabras. Ténganla en sus manos y escúchenlo, que lo siga como es. Si no lo dice, no es la hostia consagrada. ¿A quién le están consagrando la Santa Hostia? Así es. Queridos hermanos, se nos acabó el tiempo, lo seguimos el viernes que viene, porque aquí hay material que todos tenemos que hablar para defender la Iglesia de Cristo, y los laicos son los que hoy en día tenemos que tener las columnas seguras para llegar a ser esa Iglesia de Cristo. Bendecido día. Bendecido día, y hoy que celebramos al Santo Cura de Ars, vamos a compartir en el Club de los Radio Creyentes esta oración por los sacerdotes. Oremos por los sacerdotes porque necesitamos sacerdotes santos. Decía un sacerdote, si ustedes no tienen un santo sacerdote en su parroquia, es porque no oran por él. Vamos a orar por ellos fuertemente para que la santa doctrina del Inmaculado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús triunfen y reinen. Hasta luego. Un próximo programa, Teresa, Irma, Dios las bendiga grandemente. Bendiga. Saludos, diácono. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica, y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.